Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Ah, ahí, ¿se escucha bien? Bien, bueno, bienvenidos a todos y a todas al 10º Coloquio Internacional de Investigación en Diseño en la Universidad de Palermo. Es un honor para nosotros contar nuevamente con la publicación de nuestra querida Universidad Autónoma de Hidalgo en la coordinación de la doctora Azul Quiquey Castelli Olvera. La verdad que nos acompañan hace muchos años. Comenzamos con una publicación en forma compartida en algún momento, donde teníamos algo en común con unos artículos, hasta que en un momento decidimos como ver la posibilidad de que sean autónomos, justamente hablando de autonomía, e incorporar a nuevas publicaciones, a nuevas ediciones, el grupo de investigación o de docentes con los que ustedes cuentan. Así que de la mano de Azul, que siempre es muy generosa para brindarnos el espacio, y su equipo de docentes y de investigadores, a quien agradezco conocer a partir de los artículos, y hoy les voy a ver sus caras y sus voces, escuchar también. Bueno, les damos la bienvenida en la Universidad de Palermo. Mi nombre es Fabiola Nop, yo soy coordinadora de las publicaciones académicas y bueno, nuestros cuadernos, como ustedes ya saben, tienen referato, están indexados, tienen un comité editorial y de arbitraje, cumplimos nada más ni nada menos que 25 años de continuidad ininterrumpida, de publicaciones año tras año. Y bueno, y con estos convenios que vamos formando con nuevas universidades y creando nuevas redes, la verdad que es muy enriquecedor el ámbito del conocimiento que se va unificando. Y como decimos, la investigación tiene que ver con lo colaborativo, con la comunidad, así que bueno, agradecemos haberlos conocido y que nos sigan acompañando. Pueden encontrar la publicación online, obviamente, en nuestra web, pero también en el portal de OJS, Open Journal System, que es es un sistema de publicaciones abiertas de acceso público de todas las ediciones que ustedes puedan contar. Y ahí mismo tienen el DOI que pertenece a la publicación como al artículo. Ni más, ya listo por mi parte. Azul, querida, te escuchamos y vos tenés la organización de tus autores para que vayan teniendo ritmo nomás con esto. Bienvenidos y bienvenidas. Ok, muchísimas gracias, Fabi. Pues otra vez aquí con ustedes participando, un gusto. Le agradezco muchísimo a la Universidad de Palermo y sobre todo pues a tu equipo de trabajo y a ti por darnos la oportunidad una vez más de participar. Como tú ya lo mencionas, nosotros ya tenemos un ratito trabajando en conjunto y pues se ha dado la oportunidad de ir conformando pues cada año un dossier con temas diferentes y pues bueno, he tenido la oportunidad de ir coordinando este mismo dossier con varios de mis compañeros, como fue en su momento la doctora Rosa María Valles, que ya se jubiló, y en este caso, bueno, con la doctora González Victoria, que es lideresa del cuerpo académico al cual pertenezco, y en su momento con la doctora Izuki Castelli de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, bueno, pues ha sido una experiencia enriquecedora porque se van integrando pues también las miradas a partir de lo que cada una de las co-coordinadoras trabajan y eso pues va enriqueciendo la forma de trabajo. Pues aquí estamos presentando el dossier número 267 con el tema de comunicación, redes sociales y tecnología. Y pues bueno, hablar de tecnología, hablar de redes sociales actualmente pues es casi obligado, ¿no? Y quisimos trabajar este dossier desde enfoques y miradas múltiples, diversas, o sea, si se dan cuenta, estamos trabajando desde la cuestión urbana, estamos trabajando desde la cuestión de la imagen, desde la educación, etcétera, y pues ir integrando algunos bloques para ver cómo la tecnología se va integrando a la vida cotidiana de todas y todos, ¿no? Y cómo va pues no solo, conformándose no solo como herramienta, sino como parte, incluso como herramienta constructora de nuestra identidad, ¿no? Como es algunos textos, como parte de la identidad, como una herramienta para la educación o para el desarrollo de actividades, para concebir lo que serían las ciudades actuales, para entender cómo vivenciamos o entendemos las imágenes
actualmente, etcétera. Entonces, bueno, es un dossier que está atravesado por una línea que es precisamente comunicación, tecnología y redes sociales, pero también está planteado desde miradas muy diversas, ¿no? Diversos enfoques que nos permiten enriquecer esta temática. Y pues en este caso estamos participando dos instituciones, lo que sería la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Somos tres cuerpos académicos involucrados en la participación en este dossier. Y pues bueno, yo sobre todo les agradezco a mis compañeras y compañeros que siempre me aceptan la invitación y el reto para entregar en tiempo y en forma, corregir y atender pues todo lo que implica, ¿no? Y sobre todo también hacerle llegar a la diseñadora pues el agradecimiento y la paciencia, ¿no? Porque siempre hay mucho trabajo detrás de esto. Y pues bueno, sin más por el momento les recuerdo que cada una de las publicaciones tenemos 5 minutos para hacer la presentación del mismo. Es decir, no es por autor, sino por publicación, para que lo tengamos en mente porque somos bastantes presentando y pues tenemos también tiempos ajustados. En este sentido, hay dos presentaciones que me han solicitado iniciar, que sería la doctora Izuki Castelli y posteriormente el doctor Ramírez Avilés. Entonces, adelante, doctora Castelli, si gustas. Ok, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, voy a ser rápida para poder presentar. En este caso yo voy a hablar de la ponencia que se llama Chobits 2001 entre el cuento folclórico japonés y la inteligencia artificial. Aquí estoy hablando de una fuente que es un manga de origen japonés publicado en 2001. Voy a platicar un poquito de qué trata para que entendamos qué es lo que se argumentó. Chobits es una historia en donde las computadoras tienen forma humana. Entonces, a esta dinámica que estamos viviendo de la inteligencia artificial, en donde de repente ya estamos con algunos conflictos éticos, morales, en donde le escribes al chat GPT, te responde y te empieza un diálogo muy, muy fuerte, bueno, pues estamos en una narrativa en donde esto está exacerbado, porque además de tratarse de ese tipo de inteligencia artificial, son programas o software que se desarrollan dentro de hardware que tienen forma humana, es decir, cuerpos humanos y que están diseñados para que sus dueños puedan tocarlos, como si que se sienta calor, como si fuera el cuerpo humano, y esto genera toda una serie de conflictos morales, éticos, emocionales, etcétera. Dentro de la narrativa, la historia trata de un chico está intentando entrar a la universidad y se encuentra una computadora de este tipo tirada en la basura, la recoge, empieza a vivir con ella, es una computadora que no tiene más que un software de aprendizaje instalado, no tiene programas dentro de sí y la empieza a tratar. En el proceso se va a dar se va enamorando de la computadora, no sin los conflictos emocionales que conlleva, y se va dando cuenta al final de que es una computadora creada por el desarrollador de este tipo de equipos y está diseñada para que si ella no encuentra a una persona que la ame como tal como es, aunque sea un objeto, tiene un programa que va a destruir a todas las demás computadoras del mundo, ¿no? De eso trata Chobits. Entonces, ¿qué fue lo que se sustentó en este artículo? Trabajamos en esta dinámica en donde Chobits se trata de una historia que retoma la estructura del cuento folclórico japonés y el pensamiento animista de la misma cultura, valiéndose de elementos de inserción económica y cultural del capitalismo tardío, lo que permite la pervivencia de la tradición contemporánea al generar una narrativa que se integra con temas de tecnología e inteligencia artificial. ¿Cómo sustentamos esto? Primero que nada, se trata de una historia que retoma la estructura del cuento folclórico japonés con un tópico común de estas narrativas, que es un humano que se encuentra con un no humano. ¿De qué tratan estas narrativas? Siempre es un humano que se encuentra por lo regular con una mujer, esta mujer está en situación de desventaja, está desvalida, está enferma, siempre la ayuda, terminan viviendo juntos, terminan enamorados. Hay un tabú que él no debe de romper. Él rompe el tabú, la naturaleza no humana y mágica, porque son cuentos mágicos, se devela y entonces ella tiene que separarse de él. En este caso observamos una adaptación en Chobits de esta estructura del cuento folclórico japonés con este tópico y la única diferencia es que se va a transponer y que la naturaleza no humana de esta computadora, a la cual su dueño nombra Chi, es no precisamente por la magia, sino porque es una computadora y la característica especial es que justamente tiene este software que va a permitir ser que sea altamente peligrosa. Dentro de esta estructura narrativa del tópico del cuento folclórico también se rompe con la separación, porque al final el tabú
no se rompe. El tabú en el caso de esta historia es que él no puede tener relaciones sexuales con ella porque su botón de reseteo se encuentra justamente en donde estaría la vagina. ¿Por qué? Porque estos equipos están diseñados para que los dueños también las puedan usar de esa manera, ¿no? Entonces, no se rompe ese tabú y ellos no se separan, pero en realidad es el mismo tópico. Aunado a lo anterior, tenemos una construcción de un personaje que retema los principios rectores del yokai. Hay más principios rectores, pero destacan la empatía, la antiempatía y lo intersticial. La empatía se refiere a que los yokai son seres mágicos del folclore japonés que muchas veces tienen ciertas características que pueden ser humanas o que pueden ser de objetos o que pueden ser de animales o mezcladas, pero son entidades mágicas. Y la característica de empatía se refiere a que el ser humano se encuentra con estas entidades, las identifica como semejantes porque tienen ciertas características iguales al ser humano, y esto hace que de alguna manera desarrolle sentimientos por ellos, pero al mismo tiempo viene otra característica del yokai que es la antiempatía y es el reconocimiento de que aunque somos semejantes, también hay una inquietud en que no somos iguales y entonces hay esta cercanía, pero no. Esto lleva a un nivel intersticial, es decir, a un manejo ambiguo en relación con estas entidades y bueno, es justamente lo mismo que ocurre con los conflictos morales que desarrolla el que haya computadoras con forma humana en este universo, porque justamente hay esta atracción de verlas con esta forma, las pueden tocar y las sienten cálidas, las ven bonitas. La única diferencia es que tienen como una especie de orejas aquí, donde les conectan los cables para transmitir todos los datos, pero también está la conciencia de que son objetos y entonces cuando sus dueños empiezan a tener sentimientos por ellos, empiezan estos conflictos que tienen que ver con lo intersticial. Aunado al interior, la construcción del personaje principal está vinculada con una feminidad idealizada propia del siglo XIX en Japón, cuando entran todas las influencias de la cultura occidental y con la estética kawaii, en donde se presentan personajes muy bonitos, personajes que se ven muy tiernos, pero que la caracterización es que tienen que tener esta parte de lo virgen, de no estar tocados. O sea, está el deseo sexual, pues, pero no puedes tocarlos, porque esa es la característica de lo kawaii. Em, También tenemos que este cómic japonés presenta una estructura narrativa en donde la historia alude al borramiento de las fronteras entre lo humano y lo humano y con ello se vincula y difunde el pensamiento animista japonés que se caracteriza por asignarle justamente un ánima a todo lo que sea objetos, personas y entonces se vincula con esta idea de que todo está vivo y de hecho lo podemos ver todavía en costumbres contemporáneas en donde depende del trato que le des a los objetos, pueden convertirse en entidades malignas o no. Por eso hay épocas del año en Japón en donde se les hace una ceremonia para desechar y dar gracias a ciertos objetos que utilizamos. Entonces, esta parte también es lo que se retoma dentro de la estructura narrativa y finalmente estamos viendo cómo hay una historia que se inserta dentro de la estrategia media mix japonesa. La estrategia media mix es este encadenamiento en donde la historia por lo regular surge en el manga o cómic. Si tiene suficiente éxito, se va a la animación y después se puede ir al videojuego y después se puede ir al merchandising. Y entonces está marcada por un tipo de consumo muy característico del capitalismo tardío, a partir del cual se lleva a cabo esta adaptación de la tradición y la pervivencia de esta cultura animista por medio de la vernaculización de este pensamiento filosófico religioso y de lo que llaman tecnoanimismo, que no es otra cosa que entender a esta tecnología en un borramiento de lo vivo y lo no vivo. Es decir, como es una cultura animista y hay pervivencia de pensamiento filosófico taoísta, animista, shintoísta y varios que se enlazan, se trata de una cultura altamente ambigua en donde realmente no es tan importante la diferencia entre un objeto o un ser humano, o lo vivo o no lo vivo, porque todos se mueven e interactúan en una misma dinámica. Eso es de lo que trata el artículo. Bueno, pues tenemos el artículo en línea, entonces se puede estar revisando y si tienen alguna duda, un comentario o algo que quieran retroalimentar, pues estoy a la disposición. Muchas gracias. Mm, Muchas gracias, doctora Castelli. Si hay alguna pregunta, la atenderíamos al término de de las presentaciones. Por favor, recuerden, tenemos 5 minutos como, como tiempo máximo para las presentaciones. Y pues bueno, en este momento le cedo la voz al doctor Ramírez Áviles. Por favor, doctor.
Sí, muchas gracias y gracias por la invitación también a participar en este número. Bueno, mi artículo trata sobre las nuevas desigualdades sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, el tratamiento que le doy al final al tema es a nivel geográfico o regional. En este caso, en un primer momento, pues a nivel mundial, intercontinental y a nivel urbano, sobre la relevancia que tienen las zonas metropolitanas y todas las iniciativas que hay o existen al respecto, ¿no? Para el tratamiento o gestión de iniciativas a nivel de las ciudades, de la gestión sobre movilidad urbana, entre otras. Entonces, bueno, para empezar, quisiera remitirme pues al principal concepto que es el de la inteligencia artificial. De la investigación que estuve pues realizando, encontré varios antecedentes importantes. Em, Primero, pues inicio, ¿no? Cuando se empieza a hablar principalmente pues, de la inteligencia artificial tal cual, y es desde los años de 1956, también pues durante un contexto pues de Guerra Fría y de posguerra, etcétera. Todo este contexto pues sirvió para amplificar todo el énfasis para poder tener avances en este tipo de términos. Sin embargo, algo que me pareció también muy interesante pues es esta eh, eh, implicancia que tuvo también la literatura antes y el cine, antes que todos los avances que se pudieron tener en este tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, es algo que me pareció pues relevante. Al hablar a nivel urbano, por ejemplo, pues empezaron a hacer diferentes películas de ciencia ficción futuristas, que de hecho, por ejemplo, una de ellas que cito ahí en el artículo habla de, bueno, se llama Metrópolis, dirigida por Fritz Lang en 1927, incluso mucho antes de que se empezara a hablar de la inteligencia artificial, y una película muy importante que ya empieza a retratar pues, esta idea de la inteligencia artificial, pero desde el cine mudo, ¿no? Entonces, es algo que me llamó mucho la atención y que es enriquecedor entender cómo este término de la inteligencia artificial pues viene a ser sostenido desde la literatura de ciencia ficción, incluso pues mucho antes del siglo XX. Más adelante, pues bueno, el término de la inteligencia artificial fue acuñado en 1956 y se define también más adelante como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente los datos externos, aprender de dichos datos y utilizar esos aprendizajes para lograr objetivos, tareas específicas a través de una adaptación flexible, ¿no? Y de ahí se van modificando los conceptos porque obviamente van cambiando también la forma de entender estas aplicaciones y se va aplicando a un sinfín de disciplinas y con ello pues van adquiriendo distintas definiciones. Entonces, bueno, a nivel urbano es importante porque entender la aplicación de este concepto de la inteligencia artificial porque yo planteo en esta investigación que pues también va reproduciendo ciertas problemáticas de desigualdad a nivel regional sobre el acceso a este tipo de tecnología. Y pareciera el argumento como muy simple. Sin embargo, pues la idea de esta distribución de la inteligencia artificial tiene que ver no solamente con una desigualdad en el acceso, ¿no? Sino que también con una cuestión de generación de distintos tipos de problemáticas eh, que van manteniendo jerarquías basadas en raza, en género y también van a venir reproduciendo intereses dominantes, ¿no? Es decir, en términos comunes, pues la inteligencia artificial entendemos como esta cuestión de algoritmos, ¿no? Que se van aplicando a nivel también de infraestructura física. Ya lo mencionaban hace un momento con este caso, esta cuestión también de los robots, etcétera. Sin embargo, pues es también un mecanismo que ha permitido mantener jerarquías basadas en raza y género. Y es uno de los resultados también que he encontrado a nivel urbano, como también estas aplicaciones de inteligencia artificial pues vienen a repetir nuevamente desde juicios legales, es decir, cuestiones
sí, desde juicios legales que van reproduciendo pues jerarquías. Y esto ha, pues repercutido en que se tenga que tener también un avance en cuestiones éticas, ¿no? Se ha escrito ya también bastante sobre ética. A nivel regional, ¿qué podemos encontrar en esos segundos que me quedan? Bueno, pues lo principal que se encontró fue también que las aplicaciones de inteligencia artificial vuelvan a repetir esta división que hay entre continentes, ¿no? Es decir, en América Latina se tienen, pues sí, avances en esta aplicación de inteligencia artificial, pero se tienen a nivel, pues, de infraestructura, ¿no? Y poco, se tienen pocos avances. Los mayores avances, pues, se tienen en China, en Estados Unidos y gran parte de Europa en este tipo de aplicaciones y en aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, en esta cuestión de la atención a adultos mayores dentro del entorno urbano, que fue también algo que me pareció importante de rescatar a nivel urbano, en esa atención a los adultos mayores a nivel de las aceras, de las calles. Eh, y bueno, hasta aquí le dejo para no modificar los tiempos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Recuerden, por favor, estar atentos a los comentarios en el chat para que podamos ir moderando. No me gusta como la idea de los interrumpiendo, sobre todo cuando están exponiendo pues temas tan interesantes, ¿va? Le cedería la voz en este momento entonces al doctor Emanuel Espinosa, por favor. Adelante, Emanuel. Hola, muy buenas tardes. Ya puse mi cronómetro y muchas gracias por la invitación al dossier, por también estar en este espacio. Y pues bueno, en mi caso nosotros realizamos un artículo titulado Inuyashiki entre cyborgs y poshumanos. Para poder ponerlos en contexto, pues necesito hablar de la obra que estamos analizando. Inuyashiki es un manga publicado entre 2014 y 2017. Su autor es Hiroya Oku, uno de los mangakas más afamados, más famosos en el territorio nipón y que llegó a México esta obra aproximadamente en el año 2018. ¿De qué trata esta historia? Bueno, trata sobre un adulto mayor, Inuyashiki, y un joven de preparatoria llamado Hiro, los cuales son golpeados por un objeto alienígena y ambos fallecen, pero como estos alienígenas buscan pasar desapercibidos en la Tierra, pues los reconstruyen a ambos a partir de partes mecánicas y esto provoca que tanto Inuyashiki como Hiro se conviertan en una especie de cyborgs. Sin embargo, mientras que Inuyashiki trata de usar sus nuevas habilidades biomecánicas para ayudar a la humanidad, Hiro se va convirtiendo pues en un asesino serial, ¿no? Incluso en un peligro para el propio Japón. Entonces, a partir de esta obra, Hiroya Oku reflexiona en torno al sentido de la vida en un mundo cada vez más mediado por la tecnociencia, así como las consecuencias fortuitas y fatales que ocurren en este proceso, el cual es cada vez más inmediato, cada vez más disruptivo e incluso cada vez más agresivo. En este caso, tanto Inuyashiki como Hiro, los protagonistas de esta historia, cuestionan lo que somos como especie, pero también todo aquello a lo que aspiramos como seres humanos. Entre ellos, pues tener una mejor calidad de vida, la superación de ciertos padecimientos y enfermedades, pero también el cuestionarnos y acceder a nuestro siguiente estadio evolutivo. ¿Qué va a pasar cuando evolucionemos y en qué nos vamos a convertir como especie? Entonces, al analizar este manga, nos dimos cuenta que toma como sustrato a tres corrientes del pensamiento que se relacionan bastante. La biopolítica, la cual aboga o nos plantea que a partir de la inmunización del cuerpo, y el uso de la tecnología, podemos preservar nuestra existencia. Pero también toma en cuenta al transhumanismo, la cual aboga porque el uso de la tecnología nos va a permitir implantarlo en el cuerpo para irlo mejorando, y el poshumanismo, el cual ya promueve la fusión tanto de la tecnología como del cuerpo humano para poder generar algo nuevo, un nuevo organismo. Entonces,
En Inuyashiki, este proceso que vemos de inmunización, de preservación de la vida, es encarnado por una nueva forma del cyborg, a la cual le llamamos los poshumanos. ¿Por qué? Porque termina por fusionar tanto lo mejor de lo biológico como lo mejor de la tecnología para conformar una nueva especie. Entonces, nosotros vemos que Inuyashiki y Hiro son dos seres cuya vida se ve alterada por medio de la tecnología, ¿no? Incluso su cuerpo pasa a ser una especie de arma viviente que supera las capacidades humanas. Sin embargo, este nuevo estadio provoca una paradoja, porque mientras Inuyashiki busca su humanidad o lo que le queda de humanidad en el acto de salvar vidas, Hiro pretende lo contrario al acabar con ellas. Es a través de la emocionalidad que ambos descubren el lazo que los conecta con su pasado humano y es a partir de esa humanidad que confrontan el nuevo halo tecnológico al que se enfrentan. Ya para concluir, Inuyashiki es una obra que da cuenta de las posibilidades del manga como un medio de expresión, entretenimiento y reflexión de temas universales como la condición humana y el empleo de la tecnociencia en nuestros días. Los poshumanos creados por Hiroya Oku nos permiten reflexionar en torno al futuro de la humanidad y los linderos que puede seguir en su búsqueda de preservar la vida, desde los futuros más brillantes hasta para nuestra especie, hasta aquellos escenarios que resultan más distópicos y fatales de nuestra existencia. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y que tengan un excelente jueves. Muchísimas gracias, doctor Emanuel. Súper interesante estos temas que estamos escuchando que tienen que ver con el temor de la humanidad a la finitud de la vida, ¿no? Y que sin embargo, bueno, pues en esta extensión que estamos viendo en la posibilidad tecnológica, pues también lleva a ciertos precios que hay que pagar, ¿no? Que tiene que ver también con la pérdida de esta humanidad que posteriormente es buscada con tanta desesperación por los protagonistas de esta historia. Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra en este momento a la doctora Marisol Mendoza. Por favor, doctora, adelante con su presentación. Sí, muchas gracias y bueno, muy contenta igual de estar aquí con ustedes. Bueno, esta investigación tiene como título Apropiación tecnológica del videojuego Gacha Club por prosumidores adolescentes, un análisis del corto titulado Cuando Quimoa vea y tres puntos suspensivos. Bueno, cabe señalar que este artículo fue elaborado junto con la doctora Sulki Kei y la doctora Sarai Suki. Y bueno, el estudio se centra en cómo los adolescentes prosumidores utilizan el videojuego Gacha Club y la plataforma YouTube para crear y compartir narrativas digitales mediante el análisis específico de este corto realizado por una persona adolescente. La importancia de este análisis reveló cómo las plataformas digitales son espacios para la experimentación identitaria, la exploración emocional y la negociación de normas culturales en las personas adolescentes. Cabe mencionar que este videojuego, Gacha Club, fue creado en el 2020, justo en la pandemia por COVID-19, entonces tuvo mucho auge, mucha visualización por parte de los adolescentes. Y bueno, la investigación parte de un análisis interpretativo hermenéutico de corte cualitativo sobre un corpus construido de imágenes audiovisuales con una estética anime. El procedimiento metodológico se organizó en tres fases. La primera fue la selección del corpus de análisis. Esto en un primer momento fue revisar y conocer estos videos creados por las personas adolescentes y se eligió el que tuvo mayor visualizaciones. También este análisis metodológico nos apoyamos en la etnografía digital y el análisis semiótico, donde se analizaron los signos visuales, narrativos y performativos presentes en el corto mediante el modelo triádico de Morris, articulando el análisis con los marcos teóricos de Azuma,
con su teoría del consumo de base de datos, la teoría de la dramaturgia de Goffman y la teoría de la performatividad de género de Butler. Alguno de los hallazgos de este estudio fue que la teoría del consumo de base de datos nos permitió comprender que el corto no se construye como una historia lineal tradicional, sino como una colección de elementos visuales y emocionales prefabricados que son recombinados para generar un efecto específico y rápido en la audiencia, priorizando la estética y la respuesta afectiva sobre la complejidad narrativa. Otro de los hallazgos fue que la expresión emocional en el corto es altamente dramatizada, siguiendo patrones culturales que refuerzan las normas de sentir y las estrategias de manipulación afectiva. Inicialmente, los personajes reproducen estereotipos de género, sin embargo, la escena final introduce una inversión de roles que desafía la normatividad de género, mostrando la flexibilidad de las identidades digitales en estos entornos. Y algunas de las conclusiones, ya para ir terminando, fueron que la creación de contenido a través de este videojuego Gacha Club se basa en la recombinación de elementos preexistentes, priorizando la estética visual y la respuesta afectiva. Las narrativas permiten la expresión emocional dramatizada y la reproducción de estereotipos de género. Sin embargo, también la flexibilidad y la subversión de roles. Y aunque hay espacio para la exploración de identidades, las dinámicas de la comunidad digital, como la búsqueda de validación y la viralización, pueden limitar la originalidad. Entonces, los invitamos a continuar, profundizar sobre estos hallazgos, así como las conclusiones. Y bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Marisol, y pues un trabajo súper interesante que nos permitió revertir esta idea. Recuerdo mucho que en un inicio nos cuestionaban mucho la elección de Goffman y nos decían, es que la teoría de Goffman es para interacción cara a cara, ¿no? Y sin embargo, con este trabajo pues logramos observar que la interacción pues no se agota porque no estemos de manera presencial, sino que más bien utilizando estas herramientas tecnológicas se expande, se diversifica y pues podemos leerla y entenderla también, analizarla en este tipo de productos. Pues muy bien, vamos a seguir adelante. Como saben, somos bastantes ponentes, tenemos bastantes presentaciones, pero vamos muy bien de tiempo. Entonces, en este sentido, le daría la palabra al doctor Raúl Arenas García. Por favor, doctor Raúl, adelante con su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todas. Es un gusto poder estar aquí en esta presentación. Quiero agradecer también a la doctora Noop, a la doctora Castelli, por permitirnos participar una vez más, la confianza. Y bueno, me voy a permitir presentar el tema. Es algo muy corto, me ajusto a los 5 minutos, pero si me pudieran seguir, ustedes me dicen si pueden ver ahí la presentación. Sí, ya se ve. De acuerdo. Bueno, yo voy a hablar acerca de este artículo que es el impacto de la selfie en la construcción de la identidad en estudiantes de la licenciatura en comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y de manera muy general, quisiera comentar que este artículo aborda sobre cómo los estudiantes de esta licenciatura van construyendo su identidad a través de las selfies. Por supuesto que no es un estudio nuevo, ya se han hecho muchos otros, pero este lo estamos abocando en nuestro contexto directo y lo que queremos aquí es encontrar cuál es el impacto que tienen las redes sociales en la autoimagen y en la percepción, ya que la mayoría de las selfies en general van a generar emociones duales. Esto lo explica muy bien Goffman en el concepto de idealización y que hace un momento la doctora Castelli lo mencionaba. eh, Nos puede dar luz este concepto de idealización para ver cómo se generan emociones duales, ¿no? Y contrarias, alegría y felicidad, pero también inseguridad y duda, y una serie de cuestiones que nos van dando a conocer cómo se van construyendo estas percepciones y autopercepciones de la imagen. García Mendoza, también nos menciona que las redes sociales juegan un papel muy importante en la creación y difusión de las selfies y estas van a
a funcionar como una caja de resonancia, ¿no? Esto lo explica Fontcuberta en García Mendoza justamente, en donde en esa caja de resonancia las personas se expresan libremente y dan a conocer lo que ellos pretenden y quieren dar a conocer a los demás. Se da también una búsqueda de validación social mediante la aparición de las imágenes idealizadas y la vulnerabilidad de la exposición que éstas tienen. Em, es importante ver que aquí también estamos hablando un poco de esa teoría de la inclinación de Cabarero, en donde se refiere a que el sujeto es visto como un ser vulnerable y dependiente de los demás frente a otras propuestas contrarias que aseveran que el individuo es lo contrario, es un ser autónomo y autosuficiente. Entonces tenemos aquí una expresión dual en donde vamos a tratar también de identificar los principales factores que van a influir en la construcción de la identidad a partir de este instrumento que es la selfie. Se advierten en el artículo diferencias en el uso de las selfies a través de los grupos de estudiantes que son de diferentes semestres, ya que se indagó en el impacto que tiene las redes sociales y cómo influye en la autoestima y en la percepción que los estudiantes tienen de sí mismos. También se obtuvo información relevante sobre cómo esos estudiantes usan las selfies para la construcción de la identidad y cómo esto influye en su vida diaria y cotidiana, porque sí hay una influencia notable, muy importante. Todo ello se analiza a través de 5 categorías, que son la pertenencia, la creatividad y autoexpresión, la exploración de la identidad, la influencia de las tendencias y la validación social. Eh, Aquí nos damos cuenta que las selfies no son simplemente unas fotografías que dan a conocer autorretratos, sino que se consideran realmente herramientas que utilizan los individuos para construir, deconstruir, expresar su identidad y todo esto dentro del mundo virtual. Entre las principales conclusiones que encontramos en este trabajo, y yo les invito a leerlo si es que les interesa, para descubrir qué otras conclusiones importantes hay. Bueno, es que las selfies van a proyectar y construir una identidad mediante un proceso de experimentación y exploración del self. Eh, También da a conocer dudas sobre qué aspectos de la identidad de cada persona deberían mostrar y cuáles ocultar. Ajá. Y esto crea ciertas expectativas, como esta de cómo serán percibidos por los demás. Entonces, ellos al compartir una selfie a través de una red social, pues están a la expectativa y esperando esta realimentación en donde a través de reacciones van a poder ir midiendo cómo han sido recibidos y cómo han sido percibidos por quienes les están observando de manera virtual. Estos comentarios o reacciones van a orientar hacia qué tipo de performance o producciones van a realizar en próximas selfies que van a compartir para que sean del agrado de la mayoría de sus seguidores. Algo importante que les quiero comentar es que pues esta investigación se hizo a través de una encuesta. Entonces los chicos iban ahí dando respuesta a través de estas preguntas generadoras en donde decíamos, a ver, ¿qué importancia le das a las respuestas que generan el uso de las selfies que compartes? Y la gran mayoría sí admite que le dan mucha importancia y que de ella, de esta respuesta, dependerá ese performance o esa producción que ellos van a seguir realizando en las redes sociales. Inclusive dicen que, o mencionaron, que algunas veces, si la respuesta es negativa o hay respuesta nula, pues dejan de compartir algunos días, un tiempo considerable, porque ellos realmente ya no sienten esa seguridad que tenían al realizar este tipo eh, de producciones o de fotografías. Las selfies van a mostrar entonces cómo se sienten en esos momentos, en el momento en que la comparten, pero también van a permitir el lado positivo. Algo de lo positivo que se podría mencionar es que permiten incrementar la creatividad y a través de ellas pueden comunicar aspectos de su personalidad, como sus intereses y sus emociones. Finalmente, pues las tendencias en redes sociales deben ser analizadas con mucho cuidado, ya que pueden influir de manera muy importante en cómo los jóvenes se ven a sí mismos y cómo los jóvenes van a ir adoptando estilos o comportamientos que se consideran deseables por la sociedad, lo cual puede generar en algún momento pues cierta homogeneización de la identidad, en donde los jóvenes buscan encajar
en moldes preestablecidos. Esto de Cabarero en 2016. Como les decía en un inicio, si el tema es de su interés, pueden consultarlo. Está el link para que ustedes puedan verlo completo y yo quedo también a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Pues muy interesante cómo pues, nos construimos a partir de la imagen lo que queremos mostrar, pero también lo que los otros quieren ver de nosotros, ¿no? Y que media nuestra interacción. Le cedería la voz a la doctora González y lo siento, voy a tener que acotar un poquito más el tiempo porque todavía faltan bastantes presentaciones, entonces lo dejaríamos en 4 minutitos porque recuerden que tenemos 1 hora 20 para concluir nuestra actividad. Siento mucho la presión, pero bueno. Doctora Rosa María, entonces nos quedamos con 4 minutitos. Sí, muchas gracias, doctora. Pues primero agradecerte por la invitación para coordinar este número, que bueno, respondieron pues bastantes de nuestras compañeras y compañeros, ¿verdad? Para armar este número. Entonces yo quiero agradecerte, ¿no? La invitación para coordinarlo. Bueno, aquí participamos en este número, además de la coordinación contigo, con un artículo que lo escribimos el doctor Julio Romano Obregón y yo. El título del artículo es IA de máquina pensante a tecnología superdotada, un acercamiento a las representaciones sociales de la inteligencia artificial en el periodismo mexicano. Bueno, en los años recientes del presente siglo se ha registrado un boom informativo sobre la inteligencia artificial y de esto ha dado cuenta la prensa mexicana, sino a la par de informar sobre todas sus innovaciones, ha dado a conocer ejemplos de sus distintas aplicaciones y usos, no solo en beneficio de las sociedades del mundo, como en el campo de la salud, el sector del transporte, en la industria, en la comida, la agricultura y la administración pública y los servicios, sino también su utilización en fines malintencionados, como la guerra y la manipulación de la opinión pública. Entre otros de los riesgos potenciales que advertimos de la inteligencia artificial se encuentra el reemplazo de trabajadores y por ende su impacto en la economía, así como preocupaciones éticas sobre privacidad, seguridad y responsabilidad. Así, el objetivo, ¿no?, que planteamos en este artículo es analizar noticias sobre la inteligencia artificial publicadas durante los años 2024 y 2025 en dos medios informativos de México, cuya sede es la capital del país. Nos referimos al Universal y al diario La Jornada, para aproximarnos a sus representaciones sociales, claro, desde las teorías de Moscovici, los planteamientos de Moscovici y Jodelet, de la inteligencia, sobre la inteligencia artificial. En este trabajo se presenta un avance del proyecto titulado La prensa y la inteligencia artificial, que en este caso lo enfocamos a los títulos de las noticias seleccionadas, ¿no?, para esta investigación, cuyas representaciones sociales giran hasta esta fase del proyecto en torno a sus usos. Esto es, al bienestar emocional, al entretenimiento y sus aplicaciones. Bueno, se habla en algunas de las notas, ¿no?, sobre el uso de la inteligencia artificial para la creación de la célula humana, ¿no? Pero también de los riesgos como son la violencia y la guerra. Estas representaciones sociales de la inteligencia artificial, en encabezados de las noticias que seleccionamos, las noticias de estos dos diarios, nos dan un panorama de la forma en que construyen una realidad social presente y futura, al parecer gratificante, pero también preocupante. Hasta aquí la dejamos porque tenemos una reunión con la directora ya en unos minutos, así que me despido y agradezco a todos y a todas su atención. Y como bien lo ha dicho el doctor Raúl, ahí está el link para que ustedes puedan enterarse un poquito más de nuestros artículos, de nuestros temas que trabajamos en esta ocasión. Gracias. Saludos a los compañeros y compañeras de Palermo. Gracias. Muchísimas gracias, Rosy. Qué bueno que pudiste participar antes de que iniciara
la reunión que tienen ya prevista. Me pide la doctora Verónica Vázquez que le demos oportunidad de presentar, precisamente porque también tiene una reunión allá en la facultad, en la Benemérita Autónoma de Puebla. Entonces le daríamos apertura, su tiempo, doctora, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Kikei. Y también a Fanny, la verdad, muchas gracias por esta organización. Yo, la verdad, me encantó a mí escribir este artículo. Es siempre Azul Kikei nos pone una meta, un reto de estar practicando y estar ahí renovándonos. A mí, yo como hago análisis de la imagen fotográfica, pues cuando menciono esto de inteligencia artificial, dije, bueno, vamos a meternos. El objetivo de este artículo precisamente fue hacer un análisis comparativo de dos fotografías generadas por la aplicación IA, sobre todo Ideogram, que es la que pude utilizar, porque fue una herramienta más accesible, más fácil y muy popular, donde no estás como te da chance de estar haciendo muchas cosas sin estarte pidiéndote dinero, aunque hay otras que existen y muchas otras te dicen que son gratuitas. Cuando tú ya empiezas a generar alguna imagen, a crearla y le das indicaciones, pone inmediatamente que pagues, ¿no? Entonces, esa es una aplicación totalmente gratuita y por eso fue que se utilizó. En comparación con dos fotografías que yo realicé en trabajo de campo en diciembre de 2018 en Colombia. Y el tema es sobre fotógrafos ambulantes de esa región. Y entonces dije, bueno, ya son fotografías que ya se ha hecho otra publicación al respecto. Yo puedo hacer precisamente esta parte de la comparación, algo que ya existe y se supone que está en la red, está en internet. Dije, a ver si me la jala, ¿no? Mi idea era, una de mis hipótesis era que a ver si me jalaba estas mismas fotografías que yo daba la instrucción. Pero bueno, al generarlas, al darles la instrucción tanto en español como en inglés, pues sí, se encontraron varias cosas, ahorita que vamos a hacer las conclusiones, y la metodología para que a mí me permitiera llegar a estas conclusiones, a estos resultados, fue a través de un análisis de modelo, de análisis semiótico, donde retomé el autor, fotógrafo, precisamente quién era, la sintaxis como estos elementos, metadatos técnicos de la fotografía, y la semántica pues tiene que ver con respecto a la temática que estamos para trabajar en este artículo, ¿no? Pero en el caso entonces de las fotografías creadas en Ideogram, se indicó una descripción detallada o un prompt de los elementos que debía contener esa fotografía, ¿no? Y también, pues bueno, vamos a las consideraciones porque es muy rápido. A mí lo que yo pude es que aún así, aunque está ahorita y la tecnología va avanzando y sobre todo en la IA, pues todavía no tenemos esta autoría. O sea, somos un asistente, somos un usuario. Sin embargo, es una plataforma que como nosotros como académicos debemos de dar autoría a Ideogram, por ejemplo, no al usuario o al que la está creando. Eso todavía como que ahí yo creo que se van a tener que hacer muchas dilemas en cuestión de la ley. Por ejemplo, ahorita nosotros no podemos generar una imagen fotográfica y decir que es nuestra, porque la estamos utilizando y nuestros datos sí tienen ahí, nuestros datos sí los ocupan esa plataforma. Sin embargo, no somos autores, entonces no podemos registrar ante la Ley General de Derechos de Autor, sobre todo en México, una fotografía creada por IA. Y sin embargo, las otras que son creadas por una cámara digital, aunque también es un aparato, sí somos nosotros como, digamos, los dueños, los autores de esa imagen fotográfica y sí los podemos registrar. Entonces, eso fue lo que en cuestión de la autoría. También lo curioso fue que al darle la instrucción, pues me arrojó a más jóvenes, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, me arrojó a jóvenes. O sea, estas son las fotografías reales en el trabajo de campo. Estos fotógrafos todavía sobreviven porque se han ido adaptando a las nuevas tecnologías y ellos, pues con cámaras reflex chiquititas o compactas, tienen unas impresores, como están viendo acá, para que puedan ellos imprimir en el momento una fotografía y la puedan dar o vender al turista, ¿no? Entonces son fotógrafos que son oficios, ya de oficios de por años, y son los que van sobreviviendo, y más alrededor de 60 años en adelante, hombres y mujeres, están en esa plaza de Simón Bolívar. Entonces, a pesar de que uno genere o le pida
a esta plataforma inteligencia artificial, sí debemos, nos da un poco de la realidad, pero no es una realidad exacta, porque sí debemos de contextualizar o saber el contexto de esa región, el contexto de un tema, ¿no? Para que realmente podamos creerle o utilizar esas imágenes apropiadamente. Otra situación es que por los bajos píxeles que te dan, no puedes utilizarlas con trabajos académicos. Por ejemplo, para publicaciones, solamente los utilizas en Instagram o Facebook para la foto de perfil, pero no puedes usarlas para otra cosa. Entonces, eso es más o menos como que lo que también fui sacando. Y las fotos realizadas con cámara, pues reflex, obviamente se puede publicar donde quieran, es muy diferente, se pueden editar igual. O sea, no tienes ese problema de publicarlas en cualquier red social, a diferencia de las otras que fueron creadas por esta inteligencia artificial por el momento. Y también yo creo que es importante que sepan quien genera una fotografía con esta inteligencia artificial, pues sí conocer por lo menos los elementos básicos de la fotografía para que podamos pues, pues, llevarla a cabo por lo menos bien esa foto. Y también pues invitarlos a que cualquier fotografía pues le demos un crédito cuando nosotros utilicemos una fotografía. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora. Súper interesante esto, la posibilidad que tiene ahorita la inteligencia artificial precisamente de crear imágenes y el comparativo con lo que sería una cámara pues analógica o semiautomática, ¿no? O sea, ¿qué es o qué nos aporta cada una de estas representaciones, ¿no? Pues le cedería en este momento la palabra al maestro Suriel García para que nos comente sobre el artículo que él desarrolló. Adelante, maestro, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Mi texto se titula Representaciones sociales de la inteligencia artificial en estudiantes de comunicación entre la utilidad funcional y la atención ética. Vivimos un momento de transformación tecnológica radical y la inteligencia artificial ha irrumpido en todos los ámbitos de la vida social, pero su impacto en la educación superior y también en los campos como la comunicación representan un desafío importante. Por un lado, herramientas como ChatGPT prometen revolucionar el acceso al conocimiento, pero por otro, plantean interrogantes profundas sobre la originalidad, la creatividad, la hiperpersonalización, el pensamiento crítico y hasta la misma noción del aprendizaje. En este contexto, los estudiantes de comunicación se encuentran en una encrucijada, porque son formados para ser críticos frente a discursos mediáticos, pero ahora deben navegar en un entorno donde las máquinas generan textos persuasivos, noticias automatizadas y contenidos que borran las fronteras entre lo humano y lo artificial. La UNESCO ha alertado sobre la urgencia de abordar estos cambios, pero ¿cómo viven esta tensión los propios estudiantes? ¿Y qué significado le atribuyen a la IA en su formación? Este estudio entonces busca acercarse a responder esas preguntas analizando las representaciones sociales, es decir, las ideas compartidas que dan sentido a la realidad, que los estudiantes construyen sobre la IA y que no solo se trata de saber si la usan, sino de entender cómo la interpretan, qué esperan de ella y qué temores les genera. Para explorar estas representaciones se adoptó un enfoque mixto basado en la teoría de Moscovici y Abric y se aplicó una encuesta a 78 estudiantes de la licenciatura en comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y se utilizó la técnica de asociación libre de palabras. Esta metodología permitió captar no solo lo que piensan, sino también las emociones y las contradicciones que surgen al enfrentarse en un fenómeno complejo como la IA. El corpus superó las 8.000 palabras y fueron procesadas a través de herramientas como Goyan Tools para identificar patrones y jerarquías semánticas. En los hallazgos, pues están entre el entusiasmo y la desconfianza, porque los resultados revelan que una representación es ambivalente y mm, multicapa de la IA, porque el núcleo central, la palabra más frecuente fue información con 161 menciones, y le siguieron facilidad con 116, rapidez con 97 y ayuda con 89 menciones.
Estas reflejan una visión pragmática. Los estudiantes valoran la inteligencia artificial como un recurso eficiente para acceder a datos, simplificar tareas y optimizar el tiempo. Y coincide con estudios como el de Lara Colón 2023, que destacan su capacidad para emular el lenguaje humano y hacerlo accesible. El segundo es la periferia crítica. Los elementos periféricos ah, se observaron términos como plagio, dependencia, deshonestidad y ética, los cuales emergen como contrapesos. Aquí la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta, sino una potencial amenaza en la autonomía intelectual. Una participante resumió esta tensión. Es útil, pero ¿dónde queda mi voz si todo lo genera un algoritmo? Otros elementos de contraste fueron términos como futuro, riesgo y manipulación, que aunque aparecen con menor frecuencia, son significativos porque los estudiantes vislumbran implicaciones que van más allá del aula, desde la privacidad de datos hasta el impacto de la IA en su futura profesión. Algunas discusiones que invitan a la reflexión, porque es una paradoja de la eficiencia. La IA democratiza el acceso al conocimiento, pero también con un costo. La facilidad puede convertirse en complacencia y la rapidez en superficialidad. Como advierten Aparicio Gómez y Cortés Gallego en 2024, sin una alfabetización crítica, el uso de la IA puede profundizar en desigualdades. También hay un dilema ético. El plagio no solo es un problema académico, cuestiona la identidad profesional en comunicación, donde la originalidad es esencial, como formar voces auténticas en un mundo de textos generativos. Por último, el rol de la universidad. Los estudiantes no piden prohibir la IA, sino, sino aprender a usarla. Como conclusión, este estudio confirma que la IA es un objeto social polisémico, es una herramienta, un riesgo y un símbolo de una era digital en conflicto. Para los estudiantes en comunicación, su adopción no solo es técnica, sino también existencial. Y pues algunas propuestas posibles son integrar la IA en los currículos, fortalecer la formación docente y promover políticas institucionales que equilibren la innovación con salvaguardas éticas. Eso sería de mi parte todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Suriel. Pues sí, aquí tenemos un reto, precisamente aprender a utilizar la inteligencia artificial y cómo incluirla dentro de los procesos educativos. Pues muy bien, vamos casi a la mitad de la presentación. En este momento le cedería la voz a Magali Morales, quien va a presentar en conjunto conmigo un trabajo que me da mucho gusto que lo presente. Es un artículo de investigación desarrollado pues precisamente para titularse de la licenciatura. Entonces, me parece que es la primera de las generaciones desde que se abrió esta opción que logra concluir un artículo para presentarlo en una revista. Entonces, adelante Magali, recuerda que tienes 2 minutos y medio y luego cambiamos, ¿vale? Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como lo dice la maestra, este es un artículo publicado para mi titulación, el cual lo titulamos La comunicación en la era de TikTok, ciberperiodismo y la transformación de la identidad juvenil. Para dar inicio al artículo, pues es necesario conocer cómo es que los jóvenes actualmente hemos cambiado la forma de obtener información. Quiere decir que hemos cambiado la forma del uso de esta información, ya no obteniéndola tanto de los medios tradicionales, que son el periódico, la radio, la televisión, sino ya que en estos casos estamos ocupando las redes sociales como método para enterarnos de todas las noticias que se han suscitado a lo largo del día. Es decir, optamos por estos medios ya que son breves y son directos. Es necesario conocer igual en estos casos lo que es una red social. En este caso, dimos inicio, que es una audiencia global en la que cualquier noticia se puede dar a conocer en cuestión de segundos. En este caso, hablar sobre la era de TikTok fue el surgimiento y la fama que ha popularizado esta red social en los últimos años.
la cual desde su inicio en los años 2016 ha sido de vital importancia y ha marcado un auge en los jóvenes. Dando seguimiento a esto, igual es necesario conocer qué es un ciberperiodismo y cómo es que TikTok ha sido partícipe de esta red social y de todo lo que ha generado controversia a lo largo de estos años. Las características que han marcado auge en esta red social, que son tanto la inmediatez, que es un medio multimedia, adaptable, partícipe e interactivo, en los cuales TikTok resalta en dos de estas grandes características, que es la multimedia y la que son partícipes. En cuanto a la multimedia, pues como sabemos, TikTok nos permite crear contenido de una forma creativa, mencionando tanto medios visuales, auditivos, en los cuales pues nosotros podemos crear nuestro propio contenido y buscar aceptación a través de estos videos, en los cuales creamos nuestras propias noticias y generamos ya en este caso nuestra transformación, nuestra identidad juvenil, ya que pues digámoslo de esta manera, y lo comentó el profesor en otra exposición, en otra ponencia, buscamos una identidad juvenil, la creación de esta, con la validación de los famosos likes, en los cuales pues nos sentimos validados o apoyados por la sociedad. ¿Qué más les puedo mencionar acerca de eso? Pues el consumo de esta información se ha hecho vital en tanto por la red social como por los nuevos medios digitales en los cuales pues nosotros como comunicólogos tenemos que adaptarnos a estas nuevas redes sociales para mostrar la información que como jóvenes buscamos mantener y pues rescatar breve y directamente, como la mencioné al inicio de la presentación. Pues ya más adelante yo creo que la profesora me ayudará un poco a dar resumen a todo lo que he dicho para que luego los contextualice y pues pongamos como un final a esa presentación. Ok, muchísimas gracias, Magali. Y pues en efecto, este fue un trabajo muy interesante. Se realizó a partir de una metodología mixta, es decir, llevamos a cabo un sondeo con varios jóvenes, pues en las edades que nos marca INEGI, que son como las predominantes en el uso de redes sociales. Y posteriormente invitamos a estos mismos jóvenes que habían participado en el sondeo a participar en una serie de entrevistas. En estas, tanto en el sondeo como en la entrevista, se buscó conocer cómo era que estaban utilizando las redes sociales, cómo era que las utilizaban para construir su identidad y también para irse acercando a la realidad social. A partir de los resultados vemos cómo lo que es verdad o lo que no es verdad se va viendo mediado precisamente por por lo que se va presentando en las imágenes, en los textos en redes sociales, y a partir de esto ellos van construyendo pues una idea de lo que es el mundo. Aquí es sumamente importante que entendamos que los jóvenes entrevistados precisamente pues también están vinculados con la cuestión del periodismo, y entonces tenemos que ver cómo se va reconstruyendo o reformando el modo de hacer periodismo a partir del uso y la construcción de identidades en redes sociales y la construcción de estas nuevas realidades, ¿no? Porque finalmente para las personas que estábamos entrevistando, que estábamos sondeando, la realidad era lo que se percibe precisamente a partir de esta mediación dada por la pantalla, ¿no? Entonces, el trabajo pues es sumamente interesante. Si gustan acompañarnos y leerlos en otro momento, pues van a encontrar mucho más detallada la información y también pues los resultados. Y pues bueno, aprovecho el espacio para felicitar una vez más a Magali por ser la primera en aventarse pues precisamente a realizar pues un trabajo de investigación de esta vida. Pues estoy en tiempo yo misma, así que muchísimas gracias por la atención. Y pues para dar continuidad a esta presentación, le cedería la voz a la maestra Lisette Gil Guerrero. Nada más, bueno, comentarles que voy a tener que retirarme debido a una cuestión médica, una cita médica, pero nos va a acompañar la doctora Sandra Flores Guevara en la moderación para que podamos continuar con nuestras presentaciones. Muchísimas gracias, los abrazo a todos y les agradezco tanto la participación en este dossier.
Sí está por aquí la maestra Lisette. Sí, pero no la tienen habilitada como coanfitriona, entonces no puede desactivar su micro y su audio. Ahí le volvimos a dar los permisos. Muchas gracias, buena tarde a todos y gracias por dejarme participar nuevamente en este espacio y por participar en la revista. Muchas gracias a la Universidad de Palermo y gracias a la doctora Azul por hacernos la invitación. Y bueno, mi línea es plenamente corporativa, empresarial, así es que yo les voy a platicar de la evolución de los medios digitales en la comunicación corporativa. Este estudio, obviamente, hacemos un relato de la historia de los medios de comunicación que en el siglo pasado iba de manera paulatina, muchos años pasaban para que pudieran evolucionar los medios y el día de hoy los medios han evolucionado tan rápido que cuando escribí este artículo al día de hoy, la inteligencia artificial ha tenido un avance considerable. Entonces, bueno, el estudio es un análisis cualitativo en donde hacemos entrevistas semiestructuradas, investigación documental y obviamente utilizamos el análisis de algunas organizaciones para poder hacer el planteamiento. Y la pregunta de investigación es cuáles son los desafíos de la comunicación corporativa con la cantidad de medios que existen hasta el día de hoy. Y bueno, es muy importante hacer el énfasis y hacer el ejercicio y la reflexión de qué es lo que pasa hoy con los medios de comunicación, que en realidad lo que ya tenemos más es desinformación, así como hace algunos años lo que teníamos era si recordarán en la historia de los medios de la radio, teníamos muchas estaciones de radio abiertas y en algún momento tuvieron que hacer el cierre de estas estaciones de radio para ponerle orden. En este caso, la comunicación digital que existe hoy en día ya es muy difícil tener un control sobre ella. De hecho, una de las reflexiones que tenemos en este estudio es justamente el tema de la legislación, porque hay muchas cosas que se sacan en redes sociales y que hay un descontrol. No podemos decir si fui yo, no fui yo, y entonces las empresas empiezan a tener un tipo de conflicto. Ahora, para que nosotros trabajemos en una organización, una campaña, por ejemplo, de comunicación, es muy importante que antes de considerar los medios de comunicación, consideremos primero el propósito de la organización o el proyecto, la campaña que se esté realizando en ese momento. Y muy importante es considerar la audiencia. Audiencia no es lo mismo que yo me dirija, por ejemplo, a los familiares de los trabajadores de la organización o que me dirija al público en general. De eso depende la estrategia que vamos a realizar o las estrategias que vamos a realizar y entonces elegimos el medio. Hoy en día los empresarios tienen como el hábito de decir, redes sociales, y eso es lo que hace que se nos saturen redes sociales. Hoy en día entramos todos a redes sociales y lo que menos vemos es contenido de las personas que tenemos afines de nuestras redes sociales, sino lo que más vemos es la publicidad de las empresas. Y eso es justamente porque no consideran estos 4 elementos. Y bueno, para concluir, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos con la comunicación corporativa? Es, como lo refería hace ratito, el tema de la legislación, que es un tema que todavía, o sea, es decir, los medios de comunicación han avanzado muchísimo y el tema de la legislación todavía está en pañales. También el trabajo de los procesos dentro de las organizaciones y, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial que ya hace ratito alguien lo refirió, creo que fue la doctora Rosa María González. La inteligencia artificial nos está rebasando, sí es muy útil en el caso de las empresas para dar respuesta con chatbots y algunas otras cosas de manera inmediata a los usuarios, pero también es muy importante tener el control y entender que no puede la inteligencia artificial sustituir el trabajo de los seres humanos. En términos generales, esto es el trabajo que se realizó. Nuevamente, muchas gracias y los invito a que lean el artículo.
Muchas gracias, maestra Lisset, por su participación. Por supuesto que siempre será de suma importancia el hecho de considerar a las organizaciones y la forma en la que se vincula la tecnología y los avances tecnológicos para su mejor desempeño y desarrollo. Bien, ahora es el turno de Mónica del Sagrario Medina Cuevas, que nos va a presentar periodismo digital, retos de la práctica informativa frente a la inteligencia artificial. Hola, hola, ¿me escuchan bien? El Bien. título que diste creo que es el nuestro. Es que mencionó mi nombre, pero el Pero dijo artículo no nuestro es el título. mío, Ajá. ¿verdad? Ajá. Sí, lo siento, gracias. Leí Entonces, aquí mal. Las representaciones e imaginarios sociales que rodean a las redes sociales de Social Dilemma. ok, Muchas gracias. entonces, ¿es mi turno? Sí, confirmo, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias, es que como ahí pensé que iban primero las compañeras. Bueno, me escucho bien, ¿verdad? Sí. No sé. Hola, hola. Sí, adelante, Mónica, Sí. por favor. Gracias, es que no deja prender mi cámara y estoy ahí discutiendo con esto, pero bueno. Eh, Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la doctora Ahí Azul que se se te tuvo ve, que retirar Mónica, y ahí tenés la a cámara todos los prendida. colegas por la participación. Entonces, gracias, muchas gracias. Bueno, rápidamente comento sobre el artículo, espero e invitar a otros a que nos leyeran. Igual que habían ahí comentado, de pronto era un tema que yo no había abordado, este de la inteligencia artificial. Yo de pronto estoy muy en el sentido del documental, del cine documental, y, y cómo este representa algunas cuestiones o cómo de pronto da cuenta de la memoria. Pero este documental del cual incito a reflexionar y a discutir a partir de este análisis, me pareció importante para abrir el diálogo respecto a la inteligencia artificial. Encontré algunos, muchos de ellos de una naturaleza norteamericana, pero me quedé con este justo por asuntos narrativos y porque me pareció que de Social Dilemma de Orlowski del 2020 puede ser una antesala importante para hablar un poco de los imaginarios sociales que dan cuenta en esta narrativa de documental ficción sobre cómo hemos estado explorando el asunto de la inteligencia artificial en los jóvenes. Entonces, hago un análisis sobre este documental específicamente a partir de las reflexiones sociales, de las representaciones sociales de Stuart Hall y también considerando los imaginarios sociales como este espacio de encuentro, unidad o convergencia que se erige a partir de una serie de normas, valores, etcétera, desde Castoriadis. Y desde Manuel Antonio Baeza, que es un científico social que trabaja a Castoriadis, a Pinto, a Durán y a otros, y que, bueno, explica cómo estos imaginarios sociales, a través de 8 criterios, dan cuenta de cómo surge el individuo o se comparte entre los individuos diferentes formas de pensar, cómo se homologan algunas estructuras de imaginarios, de formas de pensar. Y en este caso, pues resulta interesante la propuesta de este documental de Social Dilemma para establecer pues, asuntos narrativos con lo que ya decía, un documental ficción, en donde a partir de una muy buena parte de este documental, pensar en cómo la estética de la imagen y el sonido y la propuesta, digamos, documental, narrativa, puede explorar un discurso audiovisual que represente estas estructuras socioculturales y que dé voz a
aparentemente cuestionamientos validados sobre el uso de la inteligencia artificial y su origen, pero que tal vez podríamos discutir si realmente en esta exposición del documental, a partir de Baeza, pues en el documental, en el montaje del documental, pueden de pronto no tener o considerarse, ¿no?, como una idea muy fija, pero realmente ser muy ambivalentes por la forma en que están organizados. Entonces, es, digamos, un documental que puede manifestar, sí, preocupaciones por estos alcances de la inteligencia artificial, pero es un relato que, bueno, gira no solo, bueno, gira específicamente sobre lo que no es, lo que es preocupante, lo que no es beneficioso, lo que es riesgoso de las redes sociales, y cómo de pronto estigmatiza las juventudes en los Estados Unidos. Bueno, pues yo hago un análisis del momento histórico en donde se observan los personajes a cuadro en el largometraje y de pronto salen a colación redes sociales como Facebook, Instagram, Google, Pinterest, etcétera, que pues son corporativos estadounidenses que son cuestionados por la misma producción cinematográfica norteamericana, ¿no? Entonces, Orlowski, el director, dice, no obstante, es una producción de Netflix, perdón, puede dar cuenta de cómo el streaming en los Estados Unidos expresa cómo, como decía hace rato, estos nativos de los Estados Unidos que están utilizando estas redes sociales, de pronto, pues son, Ay, digamos, por favor, le pedimos que vaya cerrando porque el tiempo está encima. sí, sí, disculpe. Y bueno, pues se generan diferentes argumentos que insisten en evidenciar el sentido negativo, nada imparcial, como ya decía. De pronto, entre los hallazgos o para ir también cerrando y comentando en términos generales, pues encontramos que como desde la fenomenología de los imaginarios sociales, pues se establece una correspondencia entre ideología y construcción socioimaginaria, realidad social, y se destaca un imaginario dominante negativo del joven norteamericano, enajenado a través de las redes sociales. Se construye una personificación de los algoritmos a partir de la narrativa y la representación de la escuela y la familia como esas instituciones que no tienen la capacidad para enfrentar el dilema de las redes sociales. Hay múltiples subjetividades expresadas en el documental que señalan estigmas de la sociedad estadounidense y bueno, me parece que el discurso en general es muy radical con respecto al tratamiento narrativo y bueno, pues los incito a leerlo y les agradezco el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias y una disculpa, siempre la premura de los tiempos será importante irla considerando. Bien, por otro lado, ya está con nosotros también la doctora Laura Georgina Ortega Luna, que nos va a presentar el tema Periodismo Digital, retos de la práctica informativa frente a la inteligencia artificial, y también nos acompaña el maestro Ignacio García Suárez. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pongo aquí mi cronómetro. Quiero también aclarar que este trabajo lo hicimos en coautoría con un egresado de la licenciatura que es Mauro Fonseca Islas. Hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, aquí estamos. En general les vamos a platicar de qué va este artículo y lo que nosotros estamos viendo es toda esta práctica periodística, cómo se ha visto trastocada justamente por por la parte de la inteligencia artificial. Algo de lo que el artículo aborda es, primero, estamos en esta llamada por Castel Sociedad de la Información, donde lo que nosotros estamos viendo es el exceso, la cantidad de cosas que ya existen en el mundo de Internet y que ante toda la variedad de plataformas que hoy tenemos, pues estamos expuestos también a una cantidad inmensa de circulando de información y más ahora con las aplicaciones que se dan dentro de la cibercultura, que justo pues nosotros abordamos desde este aspecto. También todo lo que implica el que la gente se vaya familiarizando con las aplicaciones que utiliza, con las diferentes plataformas y herramientas, y esto ya es inminente, ¿no? El uso de la IA, más allá de verla como enemigo, pues se vuelve una herramienta que se comienza a utilizar en los diferentes ámbitos donde estamos. Así, pues nos trastocan estas tecnologías de la información y comunicación, entrando hoy lo que es la
inteligencia artificial que se mete ya en la práctica del periodismo digital, que de por sí ya el periodismo digital pues implica toda la utilización de nuevos soportes, herramientas, de buscar la nota rápido en una primicia, de tratar de tener la información y colocarla para las personas desde las diferentes plataformas que hoy se tienen. Entonces, el periodismo pues se ve trastocado por esta situación de la IA y a partir de ahí es donde viene una revolución de cosas que a través de eso pues el artículo las explora desde la metodología que les comentará rápidamente mi compañero Ignacio, a quien le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Pues sí, como metodología y resultados, nosotros llevamos a cabo diferentes entrevistas, en este caso con periodistas en activos y con personas que también se dedican a la docencia en el ámbito del periodismo, para poder conocer su postura y su percepción respecto al uso de las inteligencias artificiales para la práctica periodística. En este caso, pues las aportaciones fueron significativas respecto a que la labor periodística pues hoy se ve fortalecida y se busca fortalecer a través de diferentes herramientas de indagación y de obtención de información que ahora es mucho más especializada, precisa, pero que al mismo tiempo atraviesa diferentes desafíos y retos, entre ellos pues el uso ético de la misma y en qué medida pues qué contenidos que se difunden en los medios de información son información real y en qué medida pues estos pueden estar alterados para desinformar, para generar mecanismos de fake news o bien para fortalecer ecosistemas de posverdad. Aquí también lo que hicimos fue un mecanismo de observación. Nosotros lo que hicimos fue revisar pues algunos contenidos en donde es claramente identificable algunos contenidos que son falsos, ¿no? Que se hacen pasar por periodismo, pero en otros casos cada vez las IAs se van actualizando y se van adaptando y en ese sentido es cada vez más difícil poder identificar en qué medida algunos contenidos si llegan a ser reales, si llegan a ser verificables y en qué medida otros no cumplen con esa función. Entonces, el desafío pues es el fact-checking, ¿no? La verificación, un elemento rigorístico del periodismo. Para que se pueda llamar periodístico, pues obviamente debe cumplir con una metodología y en ese sentido, pues lo que nosotros podemos identificar es que el ecosistema digital cada vez se está engrandeciendo más por la difusión de los contenidos que no necesariamente hoy en día las redacciones, principalmente en México y América Latina, están optando por el uso significativo o desmesurado de las mismas, ¿no? Entonces, ahí está uno de los temas más importantes que nosotros acabamos de observar, que es el manejo de información repetida, información poco creíble o poco congruente, ¿no? Que también se ve fortalecida por el manejo de imágenes que tampoco son reales, ¿no? Sin embargo, pues esto no quiere decir que no se vayan modificando, no vayan evolucionando y por ende no vayan generando contenidos cada vez más reales y más verificables, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues entra la perspectiva y la óptica de la verificación y la verosimilitud, que es tan importante y fundamental en la actividad periodística. Bien, eso sería a grandes rasgos lo que nosotros queremos destacar para no estar haciendo demasiado tiempo y que todas las compañeras y compañeros puedan seguir exponiendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, exactamente justo en tiempo. Pues vamos a dar paso a la presentación del tema percepción de los estudiantes y docentes respecto al uso de la IA como complemento o reemplazo de la educación. Esta investigación fue desarrollada por una servidora, por mi compañera Sandra y por Francisco Javier Gallardo, que es quien nos hará la presentación hoy. Él es doctorante del doctorado en políticas públicas y pues justo tiene estas líneas en torno a la educación. Adelante, Francisco, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a tratar igual de acomodarme al tiempo para no pasarme. Pues voy a presentar un poco del contexto del artículo, como ustedes van a poder ver en este artículo y como todos mis compañeros les presentamos el que los lean. Creo que tienen que ver en un entorno hacia lo que el siglo XXI está presentando y justamente nosotros nos alineamos a la situación en la que los estudiantes y los docentes se presentan ante el reto de la inteligencia generativa. Desde esta pregunta, ¿no? ¿Qué, si es complemento o es reemplazo? Algo muy importante que nosotros pudimos ver respecto a ello en toda esta investigación, pues que justo tenemos allí un balance entre
lo que nosotros podemos darnos cuenta de que el alumno o bueno, el estudiante piensa que es bueno. De hecho, estamos ahí por 70% de una percepción positiva hacia la inteligencia artificial de parte de los estudiantes, pero también tenemos el lado de los docentes, ¿no? Que casi un 50 y tantos por ciento pues lo ve como una herramienta y el otro tanto como una amenaza, por así decirlo. Vamos a ir viendo que en nuestros objetivos de la investigación pues trazamos el ver la utilidad, los riesgos y el impacto del aprendizaje en el rol del docente. En el caso de esta percepción de la inteligencia artificial, podemos ver que cuando nosotros hablamos de utilidad dentro de este artículo, lo respondemos desde la parte de la personalización y acceso a recursos. En el otro caso, los riesgos, la dependencia, la pérdida de habilidades críticas, algo muy importante en lo que los docentes también se centraron en sus respuestas, es que específicamente los riesgos que tiene la inteligencia artificial es que pierdan la data, que pierdan lo que antes hacíamos nosotros de búsqueda y de generar este proceso de guardar información, ¿no? Las habilidades críticas son algo muy importante y sobre todo el impacto que tiene en el aprendizaje para nosotros como docentes es muy importante analizarlo. En este marco teórico tuvimos ahí a Pierre Levy, quien nos habla de la inteligencia colectiva y trabajamos también con el tema sobre capacidades humanas, no como un sustituto a la inteligencia artificial, sino más bien como ese apoyo al trabajo docente, al trabajo del estudiante también dentro de la investigación y alineamos también en este marco a la cibercultura y la educación como entornos colaborativos y de personalización y trabajo en red, que eso me parece importante destacar porque ahora con la optimización de los tiempos, con lo que ahorita estamos viviendo, requerimos de trabajar con esta relación entre la interacción humana, el pensamiento crítico y la comunicación. De ahí, pues, importante decir que nuestra metodología fue un diseño descriptivo con un enfoque cuantitativo y, bueno, lo trabajamos desde una encuesta con escala Likert. Este instrumento lo integramos a estudiantes y docentes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Hidalgo y con algunas dimensiones importantes, ¿no? Que es la utilidad de la inteligencia artificial, el impacto en la enseñanza, desarrollo de habilidades, ética y riesgos y capacidad de regulación. Aquí nosotros pudimos ir trabajando con los resultados, donde ya les decía, el 77% de los estudiantes encuentran útil la información y personalización del aprendizaje como ese apoyo a todo lo que pues ahora como estudiantes requerimos, ¿no? O sea, también el estudiante del siglo XXI requiere tener una inmediatez que no teníamos antes, ¿no? O este trabajo yo le digo, de apoyo que pueden integrar. Y sobre todo en el caso docente, el 42%, que eso es importante pensar y analizar, pues temen a esa pérdida de pensamiento crítico y de dependencia. En algunos casos vimos que pues tenían esta parte neutral de decir, bueno, no sé si es bueno o es malo, no sé si va a reemplazar o no. Sin embargo, ambos grupos están considerando que se debe complementar y no reemplazar la interacción humana, importante. Algo que al pensar en tecnología, normalmente pensamos en algo que no está digamos, relacionado con la parte más humana, sino más que nada con el avance y la innovación. Como bien podemos ver también en esta conclusión, la inteligencia artificial como herramienta poderosa nos ayuda a personalizar y optimizar el aprendizaje. Otra parte también tiene que ver con que no olvidemos que las habilidades comunicativas y de pensamiento crítico no son sustituibles ante este hecho del uso de la inteligencia y que también se requiere mucha capacitación y políticas para el uso ético y estratégico. O sea, que podamos promover pues este sentido ético del uso de la inteligencia artificial y bueno, pues eso es básicamente lo que nosotros vemos. Y yo a mí nada más me gustaría cerrar con una pregunta importante. ¿Estamos preparados
estamos preparando, perdón, a nuestros estudiantes para usar la inteligencia artificial como una herramienta crítica y creativa o solo como un atajo para obtener respuestas. Eso me gustaría dejarlo ahí y agradecer a la Universidad de Palermo por este espacio. Y pues digo, ahí con la colaboración que hicimos entre la doctora Sandra, la doctora Rosalía, su servidor, ha sido algo muy bueno y creo que estos hallazgos nos pueden permitir avanzar en los procesos de investigación. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues se van aquí ajustando los temas con esta diversidad que ya hemos visto desde las producciones de animación, de videojuegos, pasando por lo que sucede en los medios, con los periodistas y ahora en la educación. Pues vamos a continuar con nuestra última presentación, que es la comunicación y grupos vulnerables, el caso de la difusión de los programas sociales en México, análisis de la efectividad por parte de la doctora Talina Merit Olvera Mejía y Miguel Ángel Martínez Cervantes. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, quiero agradecer a la doctora Azul y a la doctora Rosa María por la invitación para colaborar en este número. Como bien lo acaba de decir la doctora Rosalía, bueno, pues es diverso el abordaje que se hace sobre la temática de este número y en este caso nos estamos enfocando en la comunicación política. El artículo fue realizado junto con el doctor Miguel Ángel Martínez Cervantes, también profesor de esta universidad. El objetivo del artículo ha sido analizar las estrategias gubernamentales de comunicación de los programas sociales hacia los grupos más vulnerables aquí en México, para mostrar su efectividad en términos de comunicación política entre el gobierno y la sociedad. Em, en lo que respecta obviamente a la difusión y acceso hacia dichos programas. Para ello, en el artículo vamos a encontrar una revisión bibliográfica sobre el tema de comunicación política y también la legitimidad entre los distintos sectores sociales. Además, también lo estamos acompañando de un análisis documental de 7 evaluaciones externas de procesos realizadas durante el año 2022 a los programas prioritarios implementados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo referente al apartado de la difusión. Seleccionamos estas evaluaciones de proceso debido a que son estas evaluaciones las que analizan la gestión operativa de los programas y valoran si dicha gestión está contribuyendo o no a cumplir los objetivos del programa. En este sentido, nosotros vemos que la difusión del programa, entendida como transmitir las características, los beneficios del programa, los requisitos del mismo, y que esté dirigida a un grupo específico, en este sentido a los grupos vulnerables, pues es parte, obviamente, del proceso de la gestión. En este sentido, el artículo se centra en analizar los medios de comunicación con los que cuentan los programas, ya sean medios digitales o los medios tradicionales. También analizamos a qué población se dirige esta comunicación del programa. Analizamos también los productos que se generan y la difusión en el contexto urbano. Hacemos como un análisis de la difusión del programa en los contextos urbanos y también en los contextos rurales, para de esta forma podamos nosotros concluir pues cómo es la comunicación en las localidades y en los sectores más vulnerables y si en realidad el mensaje, es decir, el programa, llega a toda la población objetivo o si hay sesgos, porque parte de del discurso de estos programas es llegar hacia los sectores más vulnerables de nuestro país. Entonces, los programas prioritarios que se analizaron en este artículo son programas que están en el área de educación y en el área de sector rural. Los programas son el programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, jóvenes escribiendo el futuro, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, precios de garantía a productos alimentarios básicos, producción para el bienestar y el programa Sembrando Vida. Así, el artículo está dividido en cinco apartados.
El primero de ellos aborda la importancia de la comunicación política entre los gobernantes y los gobernados, así como la eficacia que ésta tiene en la difusión de los programas sociales. El segundo apartado muestra a los medios masivos de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías como estrategias de comunicación política entre gobiernos para informar y legitimarse también entre los gobernados. El tercer apartado presenta la estrategia de comunicación política en México, particularmente la realizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue el gobierno pasado, el sexenio pasado, y quien empezó a utilizar medios digitales para informar y difundir este tipo de programas sociales. Finalmente, el cuarto apartado se centra ya en establecer la metodología y el análisis a través de las evaluaciones de proceso y de las estrategias de comunicación de los programas sociales entre los sectores más vulnerables. Como un resumen y para ir cerrando la presentación, pues el artículo muestra que la estrategia de comunicación política inició sí con la difusión de acciones y programas de gobierno en los medios masivos de comunicación, pero la evolución de la tecnología cambia esta dinámica entre el gobierno y la sociedad. El acceso a Internet, las plataformas digitales y las redes sociales han demostrado mayor efectividad que los medios de comunicación tradicionales debido al alcance entre la población, pero un sector importante ha quedado al margen de esta comunicación debido a su nulo o limitado acceso a Internet y demás medios digitales. A pesar de que actualmente los gobiernos cuentan con plataformas de Internet y páginas oficiales que muestran información sobre la estructura gubernamental en sus diferentes niveles y que promueven los programas y las políticas públicas dirigidas a la comunicación, el análisis demostró que las localidades más vulnerables, donde habitan indígenas o afromexicanos, pues no llegan hasta ahí toda esta información. Y pues se carece también de estrategias coordinadas que comuniquen y mantengan actualizada la información, por lo que la población lo que recurre es a mecanismos informales, como son estos grupos de WhatsApp que tienen entre ellos o también los grupos de Facebook. Entonces, esto es lo que nosotros podemos encontrar en el artículo, quienes estén interesados en pues, medios digitales, comunicación, pobreza, grupos vulnerables y acciones públicas, pues creo que encontrarán un artículo interesante para ustedes. Muchísimas gracias, doctora Rosalía, por la oportunidad. Muchas gracias, gracias por este cierre. Sí, muy importante lo que comentas porque justo uno de los temas que siempre será recurrente serán las brechas, ¿no? La brecha digital y de género y económica que, bueno, pues va impactando en todos estos sentidos y en muchos de los temas que se han presentado el día de hoy. Pues a nombre de la doctora Azul Castelli y la doctora Rosa María González, les agradecemos mucho su participación, una presentación pues muy completa de muchos temas, de muchos enfoques, como comentábamos, fueron 14 artículos de investigación en este dossier que presentaron de análisis de la comunicación, de las tecnologías, de la inteligencia artificial, desde diversos enfoques, como ya vimos, la comunicación, las artes, la cultura visual y en este último caso, bueno, la educación y en este último caso, pues desde la comunicación política. Entonces, les agradecemos mucho su participación, el poder haber presentado hoy este tema y que podamos con esto, pues, cerrar este dossier de una mejor manera. Lamentablemente, el tiempo está para nosotros, bueno, para que continúen las actividades del coloquio de diseño, pues nos queda muy justo. Entonces los invitamos, como ya se ha comentado, a que revisen el dossier completo. Ya está la liga para participar, perdón, para abrirlo en el chat y pues también aquí nos comentan que pues sigamos participando, ¿no? En las actividades que todavía quedan presentes en esta edición 2026 del Coloquio Virtual Internacional de Investigadores en Diseño. Muchas gracias a la Universidad de Palermo y a todos los que hoy presentaron. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora, y muy amable por dar el cierre. Agradezco a todos por estar, participar y, por supuesto, comprometerlos a continuar con próximas publicaciones. Bueno, muchas gracias de nuestra parte desde la facultad. Siempre es muy grato contar con la presencia de ustedes. Cariños. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.